Un ministerio que avanza, un ministerio que siempre va por más, una familia en Cristo. Iglesia Cuadrangular Restauración, nuestro anhelo es cumplir la gran comisión y predicar al mundo de tu salvación. Iglesia Cuadrangular Restauración, vamos por Iglesia Cuadrangular Restauración. Iglesia Cuadrangular Restauración, vamos por Iglesia Cuadrangular Restauración. Un ministerio que avanza. Somos una iglesia que permanece con los brazos abiertos para amar y restaurar. Compartimos las buenas nuevas, transmitiendo esperanza, amor y vida. Somos punta de lanza en el empoderamiento de una nueva generación de creyentes, evangelizando, discipulando, afirmando y enviando. Nuestras armas han sido y seguirán siendo la palabra, oración y ayuno, para así poder transmitir el poder y amor sobrenatural de Dios y lograr una transformación integral, milagros y la salvación. Somos Iglesia Cuadrangular Restauración, tu casa. Pronto viene el rey, pronto viene
los Hechos 2:1 en adelante. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos, maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos los que habían? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestras lenguas en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Esta es una palabra que me ha gustado muchísimo, porque estamos estudiando nosotros los dones del Espíritu. Ya hace un rato hemos estado con el estudio de los dones del Espíritu. Y es tan maravilloso de verdad saber que Dios ha dado esos dones como un regalo. Lo hemos venido diciendo cada vez que hablamos de X o Y don. Y qué hermoso de verdad saber que usted no hizo nada por adquirir lo que Dios tenía para su vida. Y aquí tenemos cantidad de personas que Dios ha venido dotando a la gente de esos preciosos regalos. Y qué bello es cuando todo se pone en actividad, porque el hecho de poder desarrollar el don es para edificar al mismo pueblo de Dios. Y a través del mismo podemos ver cómo Dios se desarrolla, cómo Dios se mueve, cómo Él puede traer respuestas a nuestras vidas. Y hoy hemos venido con un corazón expectante realmente de lo que Dios puede darnos, porque
a través de cada don, Él habla de manera diferente. Y hoy vamos a hablar de diversidad de lenguas, de diversidad de lenguas. Ese es el tema que hoy vamos a manejar, que por cierto es un tema que me gusta mucho, porque a través del mismo nosotros podemos encontrar algunos beneficios y encontramos también cosas hermosas que muchas veces la iglesia desconoce. Pero hoy vamos a comenzar hablando de ese don bellísimo de diversidad, género de lenguas. Ese es el tema. Y cuando hablamos de este tema, me gusta mucho porque estamos hablando de la palabra griega que es genos, que significa familias, tipos, linajes o clases. Cuando hablamos de diversos géneros de lengua, inmediatamente relacionamos la palabra griega genos, que significa familias, tipos, linajes o clases. Pero cuando vamos nosotros desglosando la palabra lengua, hablamos que se traduce del griego glosa, que significa idiomas. De manera que cuando se habla diversidad, género de lenguas, habla de idiomas. Y me gustó la palabra que estábamos hablando aquí, leyéndola, porque dice que la gente que estaba en esa fiesta en la que nosotros leíamos, se quedaron atónitos, se quedaron sorprendidos. Y ellos comenzaron a decir: ¿cómo es posible que esa gente que está adentro están hablando nuestra propia lengua, idiomas? Si ellos no han nacido en nuestra lengua, ¿por qué están hablando? Porque todo esto es el poder sobrenatural. Y yo he venido con toda seguridad, con toda confianza, a decirle al pueblo de Dios que estamos disfrutando de un Dios tan sobrenatural, que a través de los dones del Espíritu usted podía llevar sorpresas. Ejemplo, pastora, en San Pedro Sula, una familia de chinitos llegó a una iglesia y ellos se sentaron allá a la parte de atrás y tenían una de esas reuniones bendecidas donde Dios se estaba manifestando, donde Dios estaba haciendo cosas poderosas. Y de repente salió una hermana de lo más recóndito de la reunión y comenzó a hablar una lengua que ella dijo al final nunca le había hablado. Y los chinitos estaban entendiendo todo el mensaje que una mujer humilde, una mujer que de repente ni siquiera era letrada, era una mujer sencilla, pero que sobrenaturalmente Dios hizo una gran obra y utilizó a ella con este don hermoso de diversidad, género de lenguas, para dar un mensaje directo a la familia chinita. Y ellos entendieron que Dios los estaba llamando. Ellos entendieron que Dios estaba tocando sus vidas, que a través de esa palabra ellos entendieron porque les habló hasta con su nombre. ¿Quién es ese? Solo el Dios sobrenatural, solo el Dios a quien amamos, solo el Dios a quien verdaderamente nosotros servimos. Y escuche bien, la palabra lengua se traduce del griego glosa, que significa idioma. Y que todo esto que se da
es porque el Dios sobrenatural puede utilizarlo a usted o a mí de la manera más sorprendente, porque Él es soberano. Esa es la explicación. Él es soberano. Amén. La iglesia de Corinto se daba más importancia al don de lenguas. Y ellos estaban tan fascinados con hablar lenguas que era su prioridad, y había otro tipo de dones, pero no tenían tanto apegue a ellos ni interés. Y entonces, debido a esto, cayeron más bien en lo que llamamos abuso, en el desorden. Y si nosotros vemos la iglesia de hoy, no hablo de la cuadrangular, hablo de la iglesia en sí, podíamos nosotros ver algo, que la gente de hoy no le da importancia a los dones. Es muy poco el remanente que verdaderamente tiene hambre, tiene sed, tiene desesperación por adquirir un don. ¿Por qué? Le parece que no es necesario y parece que no hay interés. La posición de los corintios y la posición de la iglesia de ahora, ninguna es correcta. Porque lo correcto es ser usado a través del Espíritu Santo con los dones que nos ha dado. Y lindo es que la cuadrangular comience en una búsqueda, pero tremenda, de los dones del Espíritu. A medida que usted y yo comencemos a buscar sin tregua los dones del Espíritu, algo tiene que pasar en tu vida, en tu familia, en tu generación y en el mismo país de Honduras. Porque la gente va a querer y tiene hambre y tiene sed y quiere, entre más tiene, más quiere. Pero las dos posiciones están negativas. Una porque se fue al extremo de las lenguas y otra porque no le interesa. Pero hoy, en el nombre de Jesús, venimos confesando con nuestra boca que la iglesia tiene que tener hambre y sed por los dones del Espíritu, porque a través de los mismos vamos a edificar la misma gente. ¿Le parece perfecto esto? Eso es maravilloso. Ahora bien, pedimos a este Dios poderoso que nos ponga ese enorme deseo de poder tener uno de estos dones del Espíritu Santo. Cuando hablamos de diversidad de género de lenguas, tenemos ya lo que es la definición. Es una expresión dada por Dios a través del Espíritu Santo en forma sobrenatural. ¿Por qué en forma sobrenatural? Porque ellos no hicieron nada por haber aprendido, no fueron a aulas de clase para recibir de los idiomas, no fueron a X lado con un maestro para que les impartiera este X idioma. En segundo lugar, no tenían habilidad lingüística tampoco. Y en tercer lugar, ni siquiera intelecto había. Pero sobrenaturalmente Dios hace cosas inusuales. Iglesia, que yo le quiero decir con esto, que el Dios sobrenatural, a quien amamos, a quien servimos, a quien continuamente venimos para adorarlo aquí, tiene sorpresas bellas para tu vida. Tiene dones hermosos para ti. Y ya le dije, no hemos hecho nada por adquirirlo. Dios dice, los dones son para la iglesia, son para mi novia. Yo las quiero poner bellísima con cada don que estoy entregando. ¿Qué tenemos que hacer como iglesia? El único esfuerzo: doblar rodillas, buscar a Dios, tener más contacto con Él, intimar más con Dios para poder ver cómo Él se manifiesta. Y entonces los dones van a comenzar a aflorar en nosotros. Lindo es cuando una iglesia afloran los dones. Y también a la par de los dones está el fruto del don. Porque yo no podía hacer nada con la iglesia repleta de dones, pero no hay fruto. El fruto es bien importante en la vida del creyente. Cada
hombre y mujer de Dios que anhela de verdad tener un don, siempre dígale: Padre, pero yo quiero dar fruto del don que tú me has dado. Cuando esté el don y a la par el fruto, tu vida y la mía será extraordinaria. En el nombre de Jesús, alaba al Señor por esto. El segundo concepto de diversidad género de lengua es una manifestación sobrenatural, escuche bien, de la mente de Dios. Una manifestación sobrenatural que viene de la mente de Dios. Oiga, utilizando los órganos vocales del ser humano que se rinde a Él y que con ánimo voluntario le dice: Padre, aquí está mi vida, yo quiero que usted la use, yo quiero que usted se manifieste, yo quiero ser su boca, porque dice que está utilizando los órganos vocales, tu boca. Quien suple todo el material es el Dios sobrenatural. ¿Qué tienes que hacer tú? Solamente abrir la boca y comenzar a hablar lo que realmente Dios quiere que nosotros digamos al pueblo, porque todo esto que hablamos es para edificar a los mismos santos. ¡Qué hermoso! ¿Le parece bueno esto? Ahora bien, encontramos propósitos específicos del don de diversos géneros de lengua. En primer término, tengo la edificación de la vida del creyente. La oración que hacemos en lenguas, escuche bien, de repente ni usted ni yo la entendemos. No nos metamos a esos problemas. No importa si usted habla lenguas y no le entiende. Lo único que sé que a través de la misma usted internamente se está edificando. Aunque usted y yo no la comprendamos, ¿sabe qué? Nosotros, dice la palabra, por el Espíritu estamos hablando misterios. Y a través de esa lengua hermosa que usted está hablando y que no está entendiendo nada, por el Espíritu habla misterios y se está comunicando directamente con el Señor. ¡Qué hermoso! Alaba al Señor por esto. Luego dice, esto me gusta mucho: hablar en lenguas debe ser practicado. Yo pregunto aquí, ¿cuántos hablan lenguas en esta casa? Levanten la mano. Levanten la mano todos los que hablan en lenguas en esta casa. Al final van a pasar, ¿verdad?, para que hablen. Oiga, ese es el bautismo. Es una de las evidencias del Espíritu Santo. Y dice que cuando tú y yo hablamos lengua, nos edificamos a nosotros mismos. Y sabe, uno de mis tutores en mi vida me decía: mira, Marisela, cada día que pase, habla lenguas. Y por lo menos invierte 1 hora hablando lenguas. Porque la persona que por lo menos 1 hora habla lenguas todos los días, su vida nunca será igual. Su vida nunca será igual. Cada día que usted habla lenguas y por lo menos invirtió ese tiempo de 1 hora, usted se está edificando. Usted siente que hay necesidad de orar. Usted siente la necesidad de leer la palabra. Usted siente la necesidad de estar en la casa de Dios y tener ese lindo contacto con Él. Usted siente ir a buscar al perdido, al necesitado, al cansado, al atribulado, porque la misma lengua que usted está hablando la está edificando, y por el mismo Espíritu usted está hablando misterios con Él directamente. Qué lindo es Dios. Qué importancia. El que habla lenguas no se pare, todos los días hágalo de costumbre, que sea algo maravilloso en su vida, hablando lenguas. No es expresión que salió de la mente cuando tú hablas en lengua. Es el espíritu del cristiano expresando el deseo del Espíritu Santo. Me gusta esto, se lo remarco. No es una expresión que salió de aquí de la mente.
Es el espíritu del cristiano que está expresando el deseo del Espíritu Santo. Cada vez que tú estás tan encendido allí hablando esas lenguas, estás expresando el deseo del Espíritu Santo. Amén. Más adelante vamos a dar la interpretación de las mismas lenguas, no en este día. Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Quién nos ayuda? En nuestro espíritu, ¿quién nos ayuda? Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que debemos pedir como conviene. No lo sabemos, pero el mismo Espíritu, escuche bien, intercede por nosotros a gemidos indecibles. Pero dice que está haciéndolo por nuestra debilidad. ¿Cuántas debilidades en el ser humano? A veces se flaquea de X o Y cosa. Y el que no flaquea en una cosa, el otro flaquea en otro. Pero dice que el mismo Espíritu ayuda a nuestra debilidad. ¿Puede imaginarse usted la persona que habla lenguas continuamente y dentro de su vida existe una debilidad X o Y? A medida que tú hablas lengua, el mismo Espíritu se encarga de interceder por ti a gemidos indecibles. Y cuando habla de gemidos indecibles, escuche, es a gritos. El mismo Espíritu intercediendo por ti, intercediendo por mí, y inmediatamente de esa debilidad o que estás a punto de algo, ¿verdad?, que pueda pasar en tu vida, ahí está presto el Espíritu. Y el gimiendo. ¿No le parece extraordinario a usted saber que hay alguien que intercede a gritos por el peligro que tú estás? ¿Cuántas veces has estado en peligro de muerte? En peligro donde alguien tiene un plan para arruinar tu vida. Quizá hubo un diseño del mal, una asignación del mal, posible del propio infierno, vino algo contra ti. Pero escuche, aquí está el Espíritu Santo a gemidos indecibles, clamando por ti. Yo no cambiaría nunca al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque yo sé que nadie estaría pendiente de un peligro mío, pero sí lo estaría el Espíritu. Y si Él lo hace conmigo, obviamente lo va a hacer por tu vida también. Hoy te dice el Señor: cuando creíste que ibas a morir, mi Espíritu lo hizo por ti. Y comencé a gemir. Y lo hice a gemidos indecibles. Lo hice a grito partido, porque estaba en peligro. No podía cambiar jamás a esa Trinidad hermosa que siempre están pendientes de nuestra vida, posiblemente con una enfermedad ya casi para morir. Pero el mismo Espíritu se encargó de gemir de manera indecible, a gritos. ¿Y a quién? ¿Al Padre? Al Padre le están pidiendo tu auxilio y el mío. Qué importante diversidad, género de lenguas. Qué importante cada don del Espíritu. Y muchas veces nosotros nos sentimos mal y decimos: es que yo no sé qué hacer en la iglesia. Yo realmente no hay qué hacer. Amado, comienza a buscar los dones del Espíritu para que Dios te pueda utilizar de la manera inusual, para que el Espíritu Santo pueda traer a ti la revelación de todo lo que sinceramente Él quiere hacer en favor de cada uno de nosotros. No hemos nacido para estar allí tranquilitos sin acción. No, amados, hemos sido nacidos con propósitos maravillosos para poner en actividad todo lo que realmente Dios nos ha dado. Puede ser la persona más humilde, más sencilla, más iletrada,
Pero cuando hay alguien que realmente está buscando los dones, Dios le usará de manera sorprendente. Dios tiene planes bellos y maravillosos para con cada uno de nosotros. Luego me gusta mucho. Dice, así que quisiera que todos ustedes hablasen en lengua, dice Corintio, pero más que profeticéis. Que el que habla en lengua, a menos que haya intérprete para que la iglesia sea edificada. Es que Pablo está metido allí y tiene razón y dice porque mucha gente hablando lenguas y se queda sin fruto porque nadie entiende, sí. Pero también había que ver la otra parte, que esa parte te edifica a ti. Ahí en casa yo todas las madrugadas dele que dele hablando lenguas. Bajo, subo, hablando lenguas porque yo sé que hay algo que Dios está haciendo. Cada día que pasa puedo ver la mano de Dios. Cada día que pasa puedo ver su apoyo, su respaldo y sobre todo ese gran amor. Porque no podemos dejar de hablar en lenguas. Tenemos que hacerlo. Aquí dice mejor profetizar, porque si se habla en lengua y no hay intérprete queda sin fruto. Pues sí, tiene razón, pero usted se está edificando a través de lo que habla. ¿Alaba al Señor esta hora? Así que las lenguas son para señal, no para el creyente, sino para el incrédulo. Las lenguas, como lo comprobamos cuando ellos están allí en el día de Pentecostés y están adentro hablando lenguas. Y la gente que anda allí y dice partos, elamitas y esto y lo otro, da un rentín de gente que estaba allí con otras lenguas. Y los que están dentro, que están orando, que están clamando, porque están unánimes juntos, dice la palabra. Están en el mismo espíritu y el Señor les había dado orden y les dijo: no se vayan de Jerusalén, quédense aquí para esperar la promesa. Y entre tanto que ellos hablaban en lenguas, los que estaban afuera estaban escuchando su propia lengua, su propio idioma. ¿Por qué? Sobrenaturalmente esto estaba pasando porque Dios dice, ¿verdad?, que Él puede hacer lo que para nosotros no es posible. Él sí lo puede hacer. Aparte dice, la lengua es señal para el que no tiene a Cristo. Claro, a través de esa lengua ellos se convencieron que había un Dios real, porque dijeron, pero ellos nunca han hablado nuestra lengua. Y me imagino que decían, pero ¿cómo es posible? Solo el poder de Dios. Ahora bien, la profecía es para la iglesia. La profecía es para la iglesia. ¿Y qué es la profecía? Dios otorga un mensaje a su pueblo conforme a la orden que la Escritura establece. Y a través de una profecía Dios puede hablar, Dios puede hacer grandes cosas, Dios se puede mover y manifestar a través de la misma. ¿Cuánta forma de hablarnos Dios? Y una de ellas es la palabra profética. Pero te aclaro que la palabra profética más segura es la Biblia. Es la Biblia. Ahora bien, hay evidencias de lo que es el Espíritu Santo. La iglesia nació en el derramar de su espíritu. Nació en el avivamiento. La iglesia primitiva dice que provocó conmoción continua de todo ese derramar del espíritu. Pero era una iglesia que tenía las cosas en común, que se amaban, que cuando ellos vendían una propiedad, escuche, era de todos. Había un comunismo del bueno. Y eso era hermoso lo que pasaba ahí. Y entonces teníamos la evidencia de parte de Dios que Él estaba allí. Y que todo lo que la iglesia primitiva emprendía
era prosperado y bendecido, porque había ese derramar del Espíritu. La iglesia primitiva nació en el fuego, nació en el avivamiento. Amados, todavía el Espíritu Santo está bautizando a su pueblo. ¿Qué debo hacer yo para poder ser bautizado en el Espíritu Santo? La fe. Solo es creer que Dios lo puede hacer y Él se va a manifestar. Ahora bien, ¿cuál fue la idea original de Jesús al darle a la iglesia el bautismo con el Espíritu Santo? Hay varias razones. Hay muchas razones. El hecho no solamente es tener evidencia de hablar en nuevas lenguas, sino que cuando esto pasa, se abre un portón de oportunidades para nosotros. En primer lugar, darnos autorización legal para ejercer poder y autoridad. Jesús echó fuera a los demonios, sanó enfermos y también hizo grandes maravillas. Amados, pero escuche bien, si Jesús lo hizo, también Él transfirió esto a los discípulos. Y no solamente los discípulos tienen el poder y la autoridad, sino que tú y yo en este tiempo somos los llamados. Porque por eso es una de las razones poderosas que usted y yo tengamos el bautismo. Porque el bautismo, el Espíritu Santo nos abre la puerta a los dones. Y cuando te abre la puerta a los dones, entonces estarás empoderado para poder ir a libertar los endemoniados, para hacer prodigios, para hacer maravillas, para que los sordos escuchen, para que los ciegos ven y para que los que están muertos en algunas ocasiones puedan haber resurrecciones. ¿Usted lo puede creer? ¿Usted lo puede creer? Dice, Dios nos da la oportunidad para que tengamos autorización legal. Eso me gusta. Para que usted tenga el poder y la autoridad y sane los enfermos y pueda hacer cuantas cosas en el nombre de Jesús. Nadie va a hacer nada en su nombre, lo va a hacer en el nombre de Jesús. ¿Cuál fue la idea original de Jesús al darle a la iglesia el bautismo del Espíritu Santo? Primero, para dar la autorización legal y donde usted llegue puede hacer prodigios y puede hacer maravillas. Yo les he contado que anduve mucho tiempo atrás allá por aquella zona de Minnesota. Y yo llegué a predicar la palabra y cuando terminé de predicarla, bueno, yo andaba paseando y ahí mi hermana fue que habló con el pastor y le dijo, ella es pastora, presentarme únicamente. Y allí ya surgieron las invitaciones. Y yo recuerdo que en ese momento, cuando yo termino de predicar, se me acercó una señora y me dijo, pastora, yo también soy pastora y yo quiero un hijo. Y yo he venido orando, he venido clamando, he venido gimiendo y he venido haciendo cuantas cosas, pero no he podido adquirir un niño ni una niña. Y yo le dije, pues bueno, aquí vamos a creer lo que Dios puede hacer. Y yo lo único que hice fue, Dios, abre esa matriz que ha estado cerrada. En el nombre de Jesús, amén. Yo me vine y luego mi hermana me escribió y me dijo, aquí hay un varoncito, producto de una oración simple que hiciste. Y me dice el hermano, me dice que quieres que vengas otra vez. Y no he vuelto a ir, les cuento. Que vuelvas otra vez. Porque él quiere llegar a cantidad de estados con el milagrito camino. Ya debe estar muchacho. Ya debe estar grande. Escuche, y quiere andar con el milagro caminando, testificando y evidenciando, testificando y evidenciando. Porque ya tenía el bautismo. Ya legalmente yo estaba autorizada y en
empoderada para llegar a cualquier lugar, hablarle a la necesidad X y que Dios hiciera la obra. Y todavía, porque Dios en esta casa ha hecho cantidad de prodigios y de maravillas también. Y seguirá haciendo. Y yo sé que vamos incrementando más porque legalmente ya estamos autorizados por Dios. Porque cuando recibimos el bautismo, escuche bien, a los de la iglesia primitiva, Dios les dio esa autorización, se las transfirió a ellos, las transfirió a nosotros. Y nosotros vamos a seguir adelante con todo lo que Dios nos ha dado. Ahora bien, dice Lucas 11:20, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado. ¿Cuándo es que ha llegado el reino? Escuche, mas si por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado. Así que este es el tiempo para levantarnos en el nombre de Jesús y tenemos que ir a liberar esos endemoniados. No lo vas a hacer en tu nombre, lo vas a hacer con el dedo de Dios. Amén. Cada hombre y mujer tiene que decir: por el dedo de Dios yo declaro esto y esto. Y Dios quiere moverse, Dios quiere manifestarse. Amén. ¿Usted lo puede creer, amados? Pero Jesús transfirió todo ese derecho a los discípulos. Y me gusta lo que les dice: he aquí, yo le doy potestad a ustedes para hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los va a dañar. Eso ya fue dado a los discípulos y fue transferido a ustedes y a mí también. De manera que el evangelio que tú y yo predicamos tiene que ser de demostración. Yo creo que ya la iglesia se cansó del Cristo histórico. Quiere demostración. Y si ya Dios nos empoderó, podemos hacerlo en el nombre de Cristo Jesús. Cuando no demostramos lo que predicamos, Satán nos acusa. Y él dijo, el Señor, yendo a predicar, les dijo: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad los muertos y echen fuera los demonios. ¿Para quién es esto? Para ustedes y yo. Amado, el hecho no solamente venir a cantar y a danzar, no solamente es estar, ¿verdad?, aquí enfrente, sino que tenemos que hacer lo que la palabra nos manda hacer: sanar a los enfermos, limpiar a los leprosos, resucitar cada muerto y echar fuera los demonios. ¿Usted cree? Claro que podemos. Ahora bien, estamos autorizados con lo que hizo Él en la cruz del Calvario para sanar, para liberar y para que muchas personas puedan ser transformadas en el nombre de Jesús. Y lo último es, nos ungió para hacer lo imposible. Un ministerio que avanza, un ministerio que siempre va por más, una familia en Cristo, iglesia cuadrangular, restauración. Nuestro anhelo es cumplir la gran comisión y predicar al mundo de tu salvación. Iglesia cuadrangular, restauración. Vamos por Iglesia cuadrangular, restauración. Iglesia cuadrangular, restauración. Vamos por Iglesia cuadrangular, restauración. Un ministerio que avanza, siempre siguiendo los pasos de Jesús, dando la mano al